Pues muy buenos días, bienvenidos a todos y cada uno de vosotros a esta representación musical de El Centurión. Y para explicar un poco lo que es un teatro de lectores, entonces los diferentes actores que van a ir saliendo van a tener su guión en la mano y van a interpretar en la medida que puedan según van leyendo. Entonces esto es como lo vamos a hacer. Os voy a pedir un par de cosas. En esta iglesia nos encantan los niños, amamos a los niños, queremos un montón de niños, pero los niños a veces hacen ruido, a veces se mueven de su sitio o tienen cualquier cosa que les corresponden a los niños. Entonces, sencillamente, si tu hijo está armando jaleo, pues puedes ir atrás, ir al fondo o atrás para no molestar al resto que están intentando escuchar. Segunda cosa que quiero pedir es que todos tenéis en vuestro bolsillo un móvil, ¿verdad? Tenéis un lápiz, pero seguramente tendréis un móvil, así que por favor ponlo en silencio, apagadlo también para que en medio de la obra nos suene el móvil. ¿De acuerdo? Tercera cosa es que las canciones y el teatro van enlazados. Entonces os pido que entre las canciones y el teatro no aplaudáis, ¿de acuerdo? Para no cortar la obra. Al final de la obra, si se lo han ganado, pues les daremos un aplauso. Pero eso lo decidiréis vosotros al final de la obra. Sin más, adelante. Recibió
La historia que vamos a presentar esta mañana está ambientada en los tiempos romanos, por eso veis que están caracterizados con estos trajes romanos. La historia, para que tengáis un poco del contexto de qué va a ocurrir, la historia gira en torno a Justo, un centurión que ha sido mandado a la zona de Judea, y en esa zona va a tener un breve contacto con Jesús, muy breve, pero muy, muy fuerte, ya lo veréis durante la obra. La segunda parte de la obra es 30 años después, cuando este Justo, este centurión, va a Roma, y en Roma le dan una posición de poder, y va a coincidir que esos años va a estar gobernando el emperador Nerón. Ya sabéis, un tirano, un loco, que se dio el gusto de perseguir y de matar a los cristianos. Justo en esa época empezaría una persecución que duraría casi hasta el año 95 o hasta el año 100. Y se hacían cosas como llevar a los cristianos al circo romano y ahí enfrentarlos o entre ellos, o enfrentarlos con fieras, o también ocurrió en algún momento que subían a los cristianos a unas estacas altas y los encendían para iluminar de noche Roma. Y eso es lo que hicieron, una pequeña muestra de lo que hicieron los emperadores romanos con los cristianos. Entonces va a girar toda la historia en ese tiempo. El director de la cantata es Isaac, pianista Sara, y el compositor de la cantata, de la música y del guión son Ron y Sally Hamilton. Lo digo bien, ¿no? Pues espero que la disfrutéis. Vale.
Buenos días y bienvenidos a El Centurión. En esta mañana vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo, al esplendor del antiguo Imperio Romano. Justo Antonio, hijo de un senador romano, se ha ganado el favor de César venciendo a los gladiadores más famosos de todo Roma. Siendo hombre de mucho carácter y disciplina, decide dejar la vida de lujos y comodidades que todo hijo de senador suele escoger para vivir la vida de un soldado, por lo que junto con su mujer e hijo es destinado muy lejos, como centurión. Pero justo pronto se daría cuenta que vivir la vida de un soldado en un pueblo dominado por otro no siempre es fácil. Justo, no creo que aguante más a este pueblo. No llevamos ni una hora en Jerusalén y unos chicos judíos ya comienzan a tirarle piedras. Temo por él. ¿Qué piensas tú, Julio? No te preocupes por mi papá. Esas piedras no me han hecho tanto daño como se le han hecho a mamá. Además, yo me puedo defender. Di que sí, serás un buen soldado. Si llega, ¿por qué no puede Julio quedarse en casa y llevar una vida tranquila? Elena, los hombres no se hacen en la cocina agarrados de las faldas de su madre. Los hombres de vez en cuando necesitan una buena pelea. Sobre todo si voy a ser un centurión como tu papá. Así es, hijo. Ahora, Julio estará bien, Elena. Todos tendremos que adaptarnos a la vida aquí en Jerusalén. A propósito, cuando hayas tenido unos días para recuperarte de nuestro largo viaje, vamos a tener nuestras primeras vacaciones. Ya, ¿y a dónde vamos? Te he contado de un hombre que se llama Marcelo. Él trabajaba con mi padre en Roma. Creo que sí. ¿No fue él quien te enseñó a manejar la espada? Sí, de hecho, me regaló mi primera espada. Marcelo se encarga de unos asuntos en Roma, en una pequeña aldea por allí, por Galilea. ¿Vamos a ir a visitar a Marcelo, papá? Sí, Julio. Pilato me ha enviado a Galilea. Me ha enviado a recoger unos datos de un judío que dicen que está planeando sublevarse contra el Imperio Romano. ¿Crees que Marcelo se atreverá a jugar conmigo a los gladiadores? Marcelo no lo sé. Pero si mal no recuerdo, yo creo que tenía un hijo más o menos de tu edad. Y yo te digo una cosa, seguro que estará encantado de pelear con las espadas contigo. Señor, hay un hombre en la puerta que quiere hablar con usted. ¿Y qué quiere? Dice que es asunto de negocios y tiene que hablar con el nuevo centurión. Muy bien, dile que pase. Sí, señor. Puede pasar. Gracias por concederme esta entrevista. No hay de qué. No hay de qué. ¿Cuál es el asunto que te trae? Desde hace mucho tiempo soy proveedor de tiendas para todos los soldados romanos que están en Jerusalén. Entonces, si trabajas bien, seguirás siéndolo. Mi familia hace las mejores tiendas de todo el Imperio Romano. Sí. Entonces, no tienes que temer, ¿verdad? Yo puedo ser tu cliente si lo necesitas. Hay un detalle más que quisiera hablar con usted, centurión. ¿Cuál es el detalle? Esta mañana me enteré de que uno de mis empleados había defraudado al gobierno romano, cobrando más de lo que las tiendas valían. El hombre ha sido castigado y quisiera restaurar cuadruplicada la cantidad que el gobierno perdió. Ojo, ¿tú te estás dando cuenta de que te podría mandar a azotar a ti y encerrarte por fraude perpetuado contra el Imperio Romano? Sí, perfectamente me doy cuenta. Entonces, ¿por qué arriesgas tanto por tan poco? Centurión, una conciencia sana vale muchísimo más que un cuerpo sano. Que sepas que no me olvidaré de esto, ¿eh? Tú eres un hombre de confianza. ¿Eres judío? Sí, soy fariseo, de la tribu de Benjamín, y también ciudadano romano. Una pregunta. ¿Estás enterado de un judío que dice que anda haciendo milagros por Galilea?
Sí. El hombre de quien habla es un campesino de Nazaret. Se llama Jesús. Sus trucos han engañado a muchos, pero ningún judío con estudios ha sido engañado. Ni por un solo momento. Los ancianos del templo están haciendo todo lo posible para desenmascarar a ese embustero. Oye, muchas gracias por esa información. A propósito, ¿puedo saber tu nombre? Claro, mi nombre es Saulo. Saulo de Tarso. Este hombre había impresionado a Justo de tal manera que se acordaría de él durante muchos años. Un día más tarde, Justo y su familia se marcharon de Jerusalén hacia un pueblecito de Capernaum de Galilea. Elena estaba muy contenta de dejar Jerusalén y Justo tenía muchísimas ganas de ver a su querido amigo Marcelo. ¡Hombre, Marcelo! No has cambiado nada en 10 años. Gracias, fiel amigo. Esta vida al lado del mar me sienta muy bien. Tú has cambiado desde que te enseñas a la espada. Por cierto, tú no eres una copia de su abuelo. Pero yo no tengo la cara tan arrugada, ¿verdad, papá? Aún no, Julio. A propósito, Marcelo, ¿dónde está tu hijo? Julio tiene muchas ganas de conocerle. La última vez que vi a Estefano, creo recordar que estaba en una batalla mortal con las estatuas del jardín. Seguro que necesita ayuda. ¿Por qué no vas, Julio? ¿Puedo, papá? Sí, hijo. Pero no mates a ninguna estatua. Recuerda que la última vez rompiste la espada con una. Sí, papá. Adelante, ves. Bueno, ¿cómo te sienta la vida de militar? ¿El hijo de un senador está contento con la vida de un centurión? Por ahora sí, por ahora estoy contento. Entonces dime, ¿qué cambio, qué asunto militar tan importante te trae a la pequeña Capernaum? Pues mira, Pilato me ha mandado a Galilea a buscar información acerca de un rebelde judío que dice ser un dios. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú has oído hablar de un tal Jesús? Hablemos de eso en otro momento. Mi alma está demasiado contento como para hablar de ese asunto tan serio. Mi hijo Estefano acaba de recuperarse de una enfermedad grave y viene un amigo de Roma en el cual viene a visitarle. Y Dios ha sido muy bueno para conmigo. Durante las próximas semanas, Justo viajó por toda Galilea para encontrar la mayor cantidad de datos posibles acerca de Jesús. Después de un mes, volvió a Capernaum para estar con Elena y contarle todo lo que había descubierto junto con su amigo Marcelo. Mientras tanto, Julio y Estefano pasaban casi todo el tiempo jugando a los soldados al otro lado del mar de Galilea. ¿Dónde están estos dos grandes soldados hoy? Suspendió la guerra durante un día para ir a pescar. Uno de los pescadores del pueblo les ofreció una barca y salieron antes de la salida del sol. Yo les preparé una comida. No te preocupes, que cuando tengan hambre volverán. Por cierto, ¿qué has sabido de Jesús? ¿Y qué pensaste? ¿Te impresionó como un rebelde peligroso, uno que quiere derrocar al Imperio Romano? No. De hecho, ha sido difícil encontrar a hebreos que estén dispuestos a hablar. Sin embargo, a Jesús lo he escuchado un par de veces. ¿Te acercaste lo suficiente como para hablar con Jesús? Sí. Pero no le escuché ni una palabra de Roma. En cambio, Jesús habló de un lugar en los cielos donde dice que vive con su Padre. Y también describió un lugar abajo llamado el infierno donde hay un fuego eterno. Y dice que cada persona vamos a pasar la vida en uno de los dos sitios. O en el cielo o en el infierno. Para mí, eso no tenía sentido. Yo esperaba ver a un hombre violento, con palabras amargas, con un comportamiento cruel, pero era un hombre de paz y de bondad. No tienes truco. ¿Cómo que no tiene trucos? Mira, te voy a decir una cosa. Siempre había mucha gente,
Pero desde lejos, él decía que hacía milagros. Pero claro, como hay tanta gente, tú no puedes acercarte a verle. Pero yo te digo que sí que tiene que haber trucos. Justo 10 días antes de venir a mi casa, está seguro de que mi hijo, Estéfano, se iba a morir. Todos los médicos de Galilea le habían tratado, pero todos decían lo mismo, que mi hijo iba a morir, que se ponía cada vez peor. Entonces oí que Jesús estaba en Galilea y mi hijo se ponía más débil y yo estaba desesperado. Cuando por fin encontré a Jesús, le expliqué la condición de mi hijo y me dijo tranquilamente que podía regresar a mi casa, que mi hijo sanaría. Yo también pensaba que él era un embustero, pero cuando llegué a casa los siervos me estaban esperando con la noticia de que Estéfano estaba totalmente bien. Su fiebre le dejó justo cuando yo hablé con Jesús. ¿Y qué te dijeron los médicos? No tenía explicación. ¿Cómo que no tenía explicación? Tiene que haber una explicación de todo lo ocurrido. Papá, le vi. ¿Ah? 5.000 hombres alrededor de él. Espera, Julio, tranquilo, hijo. Poco a poco, cuéntame lo que ha pasado. Pues esta mañana vimos a muchísima gente en un campo, así que bajamos de la barca para ver qué pasaba. Así que al pasar por toda la gente vimos a un hombre que hablaba y sanaba a todos. Así que me pidió mi comida y yo sin saber qué hacer se la di. Y la partió en pedazos y se la dio a todos. Papá, mi pequeña comida alimentó a toda esa gente. ¿Cómo que alimentó a toda esa gente? ¿Pero tú tienes pruebas? Hasta sobraron 12 cestas de comida. He traído una para que veas. Mira, papá. Marcelo, tengo que ir a Jerusalén a hablar con Pilato. No de sedición, de misterio. Después de unas semanas más de investigación, justo descubrió que Jesús iba hacia Jerusalén, por lo que junto con su familia le siguió, esperando descubrir algo más. Al llegar a su destino, justo se dirigió directamente donde Pilato para contarle todo lo que había descubierto. Pero parecía que a Pilato no le interesaba mucho todo lo que estaba escuchando. Las calles de Jerusalén estaban repletas de gente. Era el tiempo de la Pascua y todo el mundo hablaba de Jesús. Muchos decían que era el Mesías y esto lo único que hacía era que la gente se uniera más en contra de él. Por lo que Caifás y los principales sacerdotes entregaron a Jesús a las autoridades para ser juzgado, porque decían que incitaba al pueblo a sublevarse. Entonces Pilato llevó a Jesús ante la gente para que se dieran cuenta que todas sus acusaciones hacia él eran falsas. Pero esto solamente produjo más odio y rabia hacia Jesús y no quisieron escuchar. Finalmente, Pilato aceptó las peticiones del pueblo y mandó flagelar a Jesús. Después se retiró a su palacio. Y bien, Pilato, ¿vas a crucificar a un hombre inocente? No, tú lo vas a hacer. Yo no tendré paz en esto. ¿Me engañan mis oídos? ¿Estoy escuchando a un soldado romano desobedecer órdenes? Me pregunto qué pensará el César de todo esto. Le escribiré un informe explicando todo lo que estás haciendo. Ya, ¿y a quién va a creer? ¿Un informe firmado por Herodes y por mí o el informe de un simple centurión? Además, nos conviene que un hombre inocente muera por el pueblo. Bien dicho, títere de Caifás. Cuidado, centurión. Sería mejor matar a un hombre inocente que desobedecer órdenes de un superior. Además, ¿no querías una oportunidad de demostrar que eres un buen soldado? Pues ahí la tienes.
centurión. Uno de los judíos pudientes me ha pedido el cadáver de Jesús para sepultarlo, pero ha muerto ya. Sí. Murió en la hora 9. ¿Pero cómo puede ser eso? Yo tampoco lo puedo explicar. Estaba allí colgado. Parecía como que llevara una carga mucho más grande que el dolor que produce la cruz. Entonces se oscureció, una oscuridad espesa. Mandé encender las antorchas. Cuando le miré, Jesús me estaba mirando y dijo casi en un susurro: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me sentí la criatura más vil que había pisado la tierra jamás. Entonces, no sé, sobre la hora 9 gritó: ¡Padre! ¡En tus manos encomiendo mi espíritu! Y estaba muerto. No fue como si yo le quitara la vida. Parecía que él la estaba poniendo. Y de repente la tierra tembló y las piedras que estaban en el suelo se partieron en dos. Te voy a decir algo. Verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. A ver, Centurión, vamos a ver. Cálmate un poco, hemos tenido todos un día un poco ajetreado. ¿Tú estás seguro que Jesús estaba muerto? Que si estoy seguro, cogí una lanza y la vi al costado para ver si estaba muerto. Estaba muerto. Pilato, el Sanedrín pide que se pongan guardias delante de la tumba de Jesús de inmediato. A ver, ¿no estás contento ya? Ya está muerto Jesús. Ese engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Seguramente sus más fanáticos discípulos vengan e intenten robar el cuerpo de Jesús y luego vayan diciendo por ahí que ha resucitado. Si eso ocurriese, el último engaño sería peor que el primero. Está bien, Caifás. Tendrá la guardia que quieres. Justo, ve con Caifás y asegúrate de que la tumba esté bien segura. ¿No? No, por favor, que yo maté a Jesús. No aguanto mirar ese Centurión, cuerpo. contrólate ya. Caifás, los guardias los pongo bajo tu responsabilidad. Puesto que tú le mataste, tú te harás cargo de su cadáver. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Caifás dijo algo que obsesionó a Justo. Jesús había profetizado que resucitaría de los muertos. Desde luego esto era algo absurdo. ¿Cómo podría alguien resucitar? Pero solamente el hecho de pensarlo le aterrorizó hasta lo más profundo. Si Jesús realmente fuese Dios y si resucitase de los muertos, ¿qué haría con el hombre que la había crucificado? No, le veo. No. ¡Viene hacia mí! ¡No! ¡Jesús! ¡Su sangre! ¡No! ¡Viene hacia mí! ¡No! ¡No! Justo, despiértate, Justo. Lo siento, Elena, lo siento. Justo, no podemos seguir así. Llevas 3 días sin dormir ni comer. Papá, ¿estás bien? Sí, hijo, no hay nada que temer. El mayordomo dice que hay un soldado en la puerta y quiere hablar contigo. Dile que le veré más tarde. Dice que es urgente, papá. Ticio, ¿qué haces aquí? ¿Quién está vigilando la tumba? Nadie, señor. ¿Cómo que nadie? ¿Y los demás dónde están? Fueron a informar a Caifás, señor. Y tú debes de hacer lo mismo. Sabes que no estáis bajo mis órdenes, estáis bajo la suya. Pensaba que usted querría saber lo que ha ocurrido, señor. ¿Ha ocurrido algo? La tumba está vacía. Pero, ¿qué me estás contando? Muy temprano esta mañana, estando yo de guardia, la tierra tembló. Una luz brillante me rodeó. Yo pensaba que eran relámpagos. Pero cuando miré, vi una figura brillante. Hizo a un lado la piedra sin esforzarse. Mi cuerpo entero se llenó de miedo y yo me caí al suelo como muerto. No puede ser. Te has vuelto loco, Ticio. No, señor, los otros soldados vieron lo mismo. Pues entonces todos os habéis vuelto locos. Ahora me vas a decir, por favor, cuéntame, ¿quién se llevó el cuerpo? Señor, cuando la piedra fue quitada, el cuerpo de Jesús había desaparecido.
resucitó, el Señor Jesús a la muerte aplastó. En el cielo con su Padre Dios, Cristo se sentó. Cristo se sentó. Nuestro Salvador con su Padre está, nos prepara un lugar. En el cielo calles de oro y sublime bienestar. Ya resucitó el Señor Jesús, a la muerte aplastó. En el cielo con su Padre Dios, Cristo se sentó. Trompetas suenan del Salvador, firme capitán, en su palabra y síguele, las tierras se llaman. Ya resucitó el Señor Jesús, a la muerte aplastó. En el cielo con su Padre Dios, Cristo se sentó. Cristo se sentó. Con su Padre Cristo vive hoy. Justo, tenemos que hacer algo. No te pareces en nada al valiente hijo del senador Antonio que llegó a Jerusalén hace apenas 9 meses. Ya es hora de volver a casa, a Roma, antes de que estos judíos supersticiosos te convenzan de que un hombre muerto puede volver de la tumba. Papá, Leví. A ver, tranquilo, Julio. Tranquilamente, dinos por qué estás tan alterado. Pues esta tarde mis amigos y yo estábamos jugando afuera de la ciudad, a los soldados. Y vimos a 2 hombres por el camino. Al acercarme, vi que otro se juntaba con ellos y les hablaba. Papá, le escuché hablar. Le vi, de verdad, le vi. ¿A quién viste, Julio? Vi a Jesús. ¡Julio! No pronunciarás más el nombre de ese hombre en esta casa. Pero mamá, está vivo. Julio, solo has creído que le oías. No pronunciarás más el nombre de ese hombre. ¿Me has entendido? Pero mamá. ¿Me has escuchado? Sí, mamá. Jesús estaba vivo y justo ya no podía negarlo más. Un terror insoportable se apoderó de él y le estaba volviendo loco. Como último recurso, Helena fue donde Pilato a escondidas para convencer a Pilato de que su gobierno estaba en peligro si un hombre como Justo se quedaba en Jerusalén. Por lo que al día siguiente Pilato ordenó a Justo que volviera a Roma. Durante el camino este hombre lo único que deseaba era que la memoria de los últimos meses quedara atrás. Él se dio cuenta que Jesús tenía que ser Dios, pero no quiso hacerle su Dios. me doliera ver la
me iría en ceguedad a aquel Getsemaní, mirando sus aflicciones, su sangre carmesí, vería con frialdad las llagas de Jesús, al puro Cordero fiel, muriendo en la cruz. Contemplo su muerte cruel y vio con claridad que cuanto amor me brinda y fue por mi maldad. Oh Padre, hazme entender tu muerte y dolor, que ablanda mi corazón. Mis ojos abre, Señor. Pues harás de Cristo, tu Redentor será. Que pues harás de Cristo, del mal te limpiará. Eterno soberano,
Cuando Justo volvió a pisar tierra romana, su espíritu se restableció. Renovó su lealtad a los dioses de Roma, ofreciéndoles muchos sacrificios en distintos templos. Se involucró en muchas actividades con el objetivo de olvidarse de Jesús. 5 años después de llegar a Roma, su mujer Helena murió, dando a luz una pequeña niña que llamaron Alicia. Esta niña se convirtió en el ídolo del corazón de Justo. Pasados los años, Justo ocupó el lugar de su padre. Se convirtió en el presidente del Senado, llegando a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el Imperio Romano. Julio siguió el ejemplo de su padre. Llegó a ser centurión y le enviaron a la parte oriental del imperio, muy lejos de casa. Alicia pasó de ser una niña a una hermosa joven. Su padre la adoraba y la intentaba cuidar como a vaso más frágil y una joya preciosa, y más viendo en lo que se había convertido Roma. Subió al poder un nuevo emperador. Su nombre era Nerón. Al principio el pueblo le apoyaba, pero poco a poco su malicia empezó a crecer más y más hasta convertirse en un hombre realmente malvado. Según él, tenía 3 virtudes divinas. Era el mejor poeta de todos los tiempos, era el mejor de los músicos y el mejor de los amantes. Se rodeó de mujeres infieles y hombres zalameros que lo único que hacían era alimentar sus pasiones más bajas y hacerle ver que era el mejor con el objetivo de enriquecerse. Este hombre se había fijado en Alicia e incluso le había dedicado varias poesías. Y esto era algo que preocupaba y mucho a su padre Justo, y le intentaba proteger de la lujuria del nuevo emperador. La vanidad de Nerón crecía cada día más y más por culpa de los halagos que recibía. Buscaba nuevas experiencias y sensaciones para inspirarse en sus supuestas virtudes. Su obsesión era tan grande que incluso se quejaba de que las sucias y estrechas calles de Roma era lo que impedía su espíritu creador. Varios de sus consejeros incluso le sugirieron que destruyera la capital de Roma y que eso le ayudaría a recuperar su inspiración y su creatividad. Y cómo no, para concluir con el plan, le dijeron que construyera una nueva Roma que exaltara su grandeza y poder. Justo ya estaba acostumbrado a escuchar esas tonterías por parte del emperador y por lo tanto no le daba mayor importancia. Sin embargo, hay una cosa que le importaba, y mucho, y eran las poesías que escribía a su hija Alicia, con todas las mujeres que había en Roma, y Nerón quería a Alicia. Deseaba contaminar una de las pocas cosas buenas y puras que quedaban en Roma, pero ahí estaba su padre, siendo un obstáculo. Aunque Nerón había producido la muerte de más de un senador, no quería matar a Justo. No porque le temiera, porque total, un senador más, un senador menos, pero temía al pueblo. Y es que Justo era uno de los pocos hombres honrados del Senado y por lo tanto era muy popular entre el pueblo. Un buen día, la casa de Justo se llenó de alegría. Julio había vuelto a Roma. Tienes muy buen aspecto, mi hermoso hermano. ¿Y tú, querida hermanita? ¿Te ves más bella de lo que yo recordaba? Seguro que tienes a muchos jóvenes detrás tuya. Bueno, alguno hay. ¿Y quién es el afortunado joven? Nerón. ¿Ese sinvergüenza? ¿Ese demonio quiere deshonrar a mi hermana? Yo mismo le cortaré el cuello antes de que salga el sol por la mañana. Julio, no queremos perder, no quiero perder a ambos hijos a la vez. Pero tenemos que hacer algo. Es que eso es lo que Nerón quiere. Si le damos la oportunidad de cuestionar mi lealtad, me matará a mí. Y entonces, ¿quién protegerá a tu hermana? Es verdad, hermano. Hagamos caso a nuestro padre. No caigamos en desgracia del emperador. Hemos sabido durante varios meses de las intenciones de Nerón, pero hemos podido esquivarlas. Venga, hijos, que hoy es un día para alegrarse. Estás en Roma. Por cierto, ¿qué te ha traído hasta aquí? Pues me fue encomendado un prisionero en Cesarea, que apeló a César. Después de un largo y peligroso viaje, pudimos llegar a Roma ayer. Y esta mañana temprano lo entregué al capitán de la guardia.
¿Y cuál es el crimen de ese hombre? Pues solo ser cristiano. Pasaron muchos meses de alegría. Solamente había una cosa que perturbaba la felicidad de Justo, y es que su hijo había adquirido una gran afición por el prisionero que había traído de Roma. Julio, estás visitando demasiado a ese prisionero. Tú sabes que a los cristianos no se les ve bien aquí en Roma, y además el César tiene muchos ojos por todas partes. Tienes que dejar de hacerles visitas antes de que le des a Nerón un motivo de destruirnos y quedarse con tu hermana. Pero, ¿tu miedo es por Alicia o es por ti? Hijo, esas palabras son demasiado crueles. Ay, lo siento, papá. Pero tú sabes que nunca has sido igual desde Jerusalén. Alicia me ha dicho que a veces te despiertas por la noche gritando de Jesús. Sí. Y esos sueños los llevaré conmigo hasta la tumba. Pero no debes de tener miedo, papá. ¿Por qué no hablas con Pablo? No, no puedo. Nadie va a saber nada del asunto, ni los criados. Pablo está siendo vigilado en una casa, al lado de un mesón que se llama el Descanso del Pescador. Hay un sótano muy grande en el mesón que abarca la casa de Pablo. Mañana por la noche yo me haré cargo de Pablo y voy a permitir que hable en una reunión en el sótano a los cristianos. ¿Me estás pidiendo que me arriesgue por completo? Si se descubre que he asistido a tal reunión, será nuestra ruina. Hijo, ¿mi tranquilidad vale tanto? Pablo es un hombre extraordinario, papá. Le he visto sanar a personas de muchas clases de enfermedades. Vi a una víbora morderle y no sufrió ningún daño. Pero, más importante aún, Pablo vio a Jesús y él puede llevarte también a él. Tú sabes lo que yo hice, ¿no? Tú sabes que yo crucifiqué a Jesús. ¿Tú crees que me va a poder perdonar? Pues no tienes que decir nada de eso, papá. Mañana por la tarde, ponte la toga y vete al Descanso del Pescador. Cuando entres, verás un mostrador muy largo. Pregunta por el dueño. Cuando éste se presente, debes dibujar la señal de un pez en el mostrador. De esta manera. Entonces, cuando el dueño diga, ha resucitado, tú tienes que responder y vive para siempre. Yo estaré ahí para recibirte en el mostrador. Pero, ¿te estás escuchando? Otra vez con lo mismo. ¿Tú crees que mi tranquilidad, te lo vuelvo a repetir, arriesgarme, vale tanto? No, papá, pero tu alma sí. Papá, por favor, no he podido evitar escuchar. Tienes que ir a esa reunión. Julio me ha contado mucho acerca de Jesús. Incluso yo misma he pensado en ser cristiana, pero jamás podría hacer nada que te hiciera daño. Por favor, papá, ve. Justo no durmió nada esa noche. Más de 30 años después, cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de Jesús, que le miraban, llenos de compasión. Al día siguiente, Alicia mandó al mayordomo a buscar la toga de su padre, y esa misma tarde Justo se encaminó al Descanso del Pescador. En poco tiempo estaba de pie frente al mostrador. Quisiera hablar con el dueño del Descanso del Pescador, si no es molestia. Está hablando con él, caballero. Tengo entendido que aquí va a haber hoy una reunión. Por supuesto, muchos comerciantes se reúnen alrededor de todas mis mesas para hablar asuntos de negocios de Roma. Dígame, ¿a quién está buscando usted? Ha resucitado. No puedo hacerlo. Espera, caballero. Señor Lucano, señor Lucano, yo me hago responsable de este caballero. No se preocupe.
no nos traicionará. Venga usted conmigo, caballero. Siento que no haya podido estar, pero, papá, me alegro mucho de que hayas podido venir. Tú tranquilo, no se sabrá nada de que has estado aquí. Mira, al final del pasillo, en la puerta roja, baja por unas escaleras. Allí te encontrará la reunión. Y si quieres hablar con Pablo, espérate al final de la reunión. Él estará ahí sola. Desde este momento tenemos que hacer como si no nos conociéramos. Ahora tengo que irme con Pablo. Al bajar por las oscuras y frías escaleras, podían verse unas teas que proporcionaban una pequeña luz. Llegó un momento en el que empezó a escuchar cánticos, pero era un cantar diferente. Nunca había escuchado nada igual en ninguno de los templos de Roma. De repente pudo distinguir siluetas de personas, veintenas de personas, cientos de personas, que se encontraban en ese lugar levantando la vista, como si rogaran a un Dios invisible. Perdido sin rumbo ni luz, lejos de Dios iba yo. Cristo encontró, me mostróme su cruz, que mis pecados
Hermanos míos, gozo y corona mía, qué gusto el veros aquí reunidos para adorar al Dios invisible, a ese Dios que nadie puede ver, pero está más vivo que nunca. Jesús está vivo. Su testimonio ya no puede ser detenido. Mi pueblo, los judíos y todos nosotros representados en ellos, pretendían destruirle cuando clavaron su cuerpo a una cruz. Sin embargo, 3 días después, Jesús triunfó sobre la muerte y el pecado al resucitar de la tumba. Yo sé que vive. Le he visto. Con estos ojos. Le he visto. Tenemos que tener claro, hermanos. La persecución va a ir en aumento. Nos perseguirán. Nos encarcelarán. Nos azotarán. Harán cosas terribles con cada uno de nosotros. Pero esta vida no termina aquí. Nuestro Dios ha vencido y nosotros también venceremos con Él. Porque si Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros nos levantaremos con Él. Hermanos, Él ha vencido. Tenemos victoria en Él. Regocijémonos por siempre, siempre, porque Jesucristo ha resucitado y vive para siempre. De la
Centurión, Oh, pensaban que todos habían marchado. ¿Qué quería usted, caballero? quisiera hablar con Pablo. Muy bien. Yo esperaré arriba en la habitación de Pablo. Tome todo el tiempo que sea necesario. Pablo, este caballero quiere hablar con usted. Buenas noches, senador Antonio. ¿Me conoce? Sí, usted y yo somos antiguos amigos. Tratamos unos asuntos de hace unos 35 años, para que te acuerdes, más o menos. No, ¿quién es usted? Me suena que... Senador, me sorprendo, de verdad. ¿No me conoces? ¿No me conoces con esta vestimenta, ¿no? ¿Tan pronto se ha olvidado de mí? Yo le vendí las mejores tiendas de todo el Imperio Romano. ¡Saulo! ¡Saulo de Tarso! Sí, ahora sí, su memoria le sirve bien. Pero es un incoherente. Usted odiaba a Jesús. Sí, y también odiaba a sus seguidores. De hecho, después de marcharse usted de Jerusalén, empecé a hacer todo lo posible por destruirles. Pero un día, camino a Damasco, Jesús me cegó con una gran luz y me reveló que Él mismo es el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora ha perdonado todos, escucha, todos mis pecados. Otro como mi hijo. Pero ¿qué necesidad tiene el hombre de que se le perdonen sus pecados? Porque cada uno de nosotros es un pecador que vivirá para siempre en algún lugar. Usted pasará la eternidad o en las llamas del infierno pagando por cada uno de sus pecados, o las pasará en el cielo, perdonado y lavado por la sangre de Jesús. Entonces mis pecados me van a arrastrar a lo más hondo del infierno. No, también puede perdonar sus pecados. Pero tú no sabes cuán grande es mi pecado. Para tristeza mía lo digo, para mí los míos son peores. He sido responsable de la muerte de muchos de sus seguidores. ¡Ya! ¡Pero yo maté a Jesús! Mira. Siento haberlo molestado. Espere. Ven aquí. Venga. No solo le perdono yo, sino que Jesús también le perdonará. Aun cuando estaba sufriendo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero qué te crees? ¿Que no lo sé? Él me dirigió a mí esas palabras. ¿Y sabes qué? Desde aquel día no acaban de espantarme. Ya no debes de tener más miedo. Ora ahora mismo y pide a Jesús que le perdone. Pida que salve su alma y usted también podrá ser cristiano. Ya. Si esa decisión fuera solamente mía, hace tiempo que lo hubiera aceptado. Pero ¿tú me pedirías a mí que arriesgue la vida de mi familia? Eso es una decisión que usted tendrá que tomar. Yo oraré. Roma estaba envuelta en llamas y justo tenía que buscar a Alicia. Subió las escaleras corriendo y salió a la calle. El cielo parecía que estaba teñido de rojo por culpa de las llamas. Las casas se caían. Justo intentó llegar al centro de la ciudad para encontrar a Alicia, pero no fue fácil porque la multitud le empujaba hacia afuera. Mientras las llamas seguían avanzando, los esclavos aprovechaban para robar y matar. El pueblo lloraba y lamentaba, pero Nerón, en medio de todo esto, disfrutaba de lo que veía en sus ojos. Incluso le cantaba a las llamas. Después de buscar refugio a la otra orilla del río, justo descubrió que Alicia estaba a salvo. Sin embargo, nadie sabía nada de Julio. Al día siguiente, justo, Alicia y algunos de sus siervos se instalaron en una de las villas a las afueras de la ciudad. El incendio siguió haciendo de las suyas durante 7 largos y agónicos días. Mientras tanto, Justo seguía buscando a Julio, pero sin éxito. Incluso llegó a pensar que tal vez su hijo había muerto entre las llamas como otras tantas miles y miles de personas.
El pueblo seguía saqueando la ciudad, la violencia aumentaba, porque aunque Nerón repartía grandes cantidades de comida, el pueblo estaba seguro que su propio emperador había quemado Roma. Nerón, nada más enterarse de estos rumores, empezó a tomar cartas en el asunto. ¡Ingratos! Les he dado pan para saciarles y vino como para ahogarles. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren estos perros? Tengo una idea. Creo que pasearé por Roma y cantaré la canción que compuse mientras Roma ardía. Y todos estos ingratos perros se darán cuenta de que Roma no se quemó en vano. Me temo que esos animales no tienen oídos para la poesía divina en este momento. Tu poesía divina. Por una vez, Roma tiene sed de venganza. lo repito, por una vez. Petronio tiene razón, oh noble emperador. Venganza. Deberíamos darles venganza. Démosle una víctima, pero démosle una rica y poderosa también. Me temo que el senador Justo Antonio está al hombre. ¿Ah, sí? ¿Qué opinas de eso? De buena gana sacrificaré mi vida por ti. César. Y yo de buena gana lo acepto. Pero no, eso no valdría. El pueblo jamás creerá que un hombre justo como tú ha incendiado Roma. ¿Y sabes qué? Además me odiarían aún más por haberte sacrificado. Deberíamos darle una víctima más indicada. Por los dioses, ya lo sé. No les demos una sola víctima, démosle cientos y hasta miles de víctimas. He oído que entre las calles de nuestra preciosa ciudad hay infiltrada una secta demoníaca que considera que nuestros dioses son pérfidos e incluso falsos. Tampoco te adoran a ti, mi excelentísimo César. No. Incluso les he oído hablar, profetizar de que las llamas en el futuro consumirán la tierra. Ridículo. No. Roma, la gran capital, tiene sed de sangre. Dirijamos sus miradas a los cristianos. ¡Oh Júpiter! ¡Oh Apolo! ¿Por qué no nos libraste de estas fieras que destruyen la madre de todas las ciudades, que es Roma? ¿Qué torturas serían dignas de tal crimen? Ya sé, los dioses me inspirarán. Yo daré a mi pueblo entretenimientos tales que seré recordado durante todos los siglos venideros. Todo recuerdo del incendio lo ahogaré en sangre. Y el pueblo de Roma gritaba: ¡los cristianos a los leones! Trajeron bestias salvajes desde todos los confines del imperio. Los calabozos se llenaron de cristianos y cuando todo estaba listo, empezaron los juegos. El primer día los gladiadores mataron a los cristianos más fuertes. El segundo, a las mujeres más jóvenes les cosieron pieles de animales y les echaron a la arena para que lucharan contra enormes osos. Por las tardes colgaban a los cristianos en cruces, los untaban con brea y les prendían fuego para que alumbraran las calles. Este terrible espectáculo se prolongó durante semanas y la retorcida mente de Nerón inventó toda clase de torturas y muertes posibles. Roma estaba llena de sangre. Las prisiones que al principio estaban llenas, cada día se iban vaciando hasta que por fin llegó el último día de los juegos. El pueblo estaba impaciente, pues sabía que su emperador les daría un gran final. Nerón envió una invitación a Licia, pidiéndole que por favor le honrara con su presencia en este último y glorioso día de los juegos. Un no hubiera causado la muerte de Alicia, por lo que decidió ir, pero acompañada de su padre. Y por fin, el último día de juegos comienza. Titán, el campeón de todos los gladiadores de Roma, tiene un nuevo contrincante. En cuanto el campeón pisó la arena, el pueblo se enloqueció.
Era un hombre tremendamente fuerte y corpulento. Parecía que nada ni nadie podría contra él. De repente, al otro lado de la arena apareció su contrincante, un cristiano pálido y demacrado que avanzaba como podía hacia el centro del anfiteatro, ayudado por 2 guardias. Las semanas en el calabozo, desde luego que le habían pasado factura. Los guardias le obligaron a coger la espada, pero en cuanto le soltaron, cayó al suelo empapado en sangre. La multitud, al ver el panorama, pasó del agrado al desagrado, porque evidentemente no iba a ser ni un final digno, ni una lucha digna. Pero aun y todo, Nerón dio la orden para que comenzara la batalla. Mientras Titán se acercaba a su contrincante, el senador Justo saltó a la arena y fue corriendo hacia el cristiano indefenso. En ese momento el joven gritó: ¡Papá, no! Nerón sonrió satisfecho. Su plan estaba funcionando perfectamente y Alicia pronto sería suya. Justo cogió la espada de la mano de su hijo y entonces se convirtió en el nuevo adversario de Titán. Justo todavía tenía la técnica de un gladiador, pero la edad ya no le perdonaba. Durante unos momentos parecía que la lucha iba a estar igualada, pero pronto quedó claro que Titán solamente estaba jugando con su víctima. En un momento dado, cuando parecía que Titán daría el golpe final a Justo, Julio se armó de fuerza y se lanzó sobre el campeón para salvar a su padre. Pero Titán se dio la vuelta, le tiró al suelo y de un golpe le abrió el pecho. Entonces Justo aprovechó la oportunidad y clavó la espada en el cuerpo del campeón. Y Titán, el gran gladiador, campeón de campeones, cayó muerto. El pueblo lo celebró como nunca, pero Justo fue corriendo donde su hijo, que estaba agonizando, y le cogió en brazos. Papá, ha resucitado. No intentes hablar, Julio. Conserva tus fuerzas. Papá, ha resucitado. Sí, hijo, y vive para siempre. Señor Jesús, he pecado en gran manera. Y tú eres el único capaz de perdonar mis pecados. Te acepto como mi Salvador. ¡Oh! ¡Noble senador! Noble senador, lamento tantísimo que tu hijo haya muerto. Aún lamento más que fuera un cristiano. Yo también lamento su muerte, César. Pero yo no lamento que fuera cristiano. No me digas que debería pensar que un docto senador educado como tú crea que haya algún significado especial en la muerte de un judío pobre e ignorante hace tantos años. Claro, no está muerto. Mi hijo lo vio 3 días de haber muerto, después de haber resucitado. ¡Tonterías! He escuchado de otros que fueron bajados de la cruz antes de morir y luego sobrevivieron. Ya, pero yo sé que murió, porque yo fui el que lo crucifiqué. Tú, el dignísimo senador Antonio, presidente del Senado, crucificaste a ese iluso campesino. Sí, yo fui el centurión, bajo las órdenes de Poncio Pilato. Me dio la orden de clavar a Jesús en la cruz. ¿Yo en qué? La lanza en su costado para comprobar si estaba muerto. Y te digo, no hay ninguna duda, Jesús estaba muerto. Sin embargo, Él está vivo. ¿Sabes por qué? ¡Porque Él es Dios! ¿Cómo? ¿Tú también te has convertido en uno de esos seguidores? ¿Y qué más puedo hacer? Eres un necio, Justo, y toda Roma va a ver la recompensa de un necio. ¡Arqueros, preparaos! ¡Alicia, no! ¡Vuélvete! ¡No! No, papá, quiero estar a tu lado. Quiero estar aquí. Ilustrísima señorita, aléjate por favor de tu padre. No hay ninguna acusación en contra de ti. Pero yo también soy cristiana. Claro que sí, por el debido respeto a tu padre. Ahora apártate. Tu lealtad no le servirá de nada en este momento. Y no quiero hacerte a ti ningún daño. Él ha escogido el camino de un necio. Prefiero morir con un necio a vivir bajo un gobernante que prende fuego a su propio imperio. Entonces se cumplirá tu deseo. ¡Arqueros,
¡Preparaos! ¡Mueran los dos! ¡El nombre de Antonio será destruido para siempre! Sí, Nerón, y tú también morirás algún día, y tu nombre algún día será olvidado. Pero ¿sabes qué? El nombre de Jesucristo perdurará para siempre, porque Cristo vive. ¡Arqueros! ¡Apuntad! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Rápido! ¡Matadlos!